En el año 313, Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión llamada cristianismo emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y con la invasión de América. En el medioevo pueden distinguirse dos grandes etapas. La Alta Edad Media se caracteriza por un retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, el cual consiste en la aristocracia terrateniente, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. En la Baja Edad Media, en cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que gozó de mayor prestigio en este periodo fue el latín, pero en la Baja Edad Media, en el siglo IX, comenzaron a surgir creaciones literarias orales en nuevas lenguas llamadas lenguas vulgares. Estas fueron el francés, inglés, alemán, italiano y castellano. En el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. El periodo medieval se caracteriza por una visión teocéntrica del mundo. La vida del hombre gira en torno a Dios. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita es el latín. En este periodo se desarrolla la hagiografía. Surgen también los trovadores, que son poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparece también el juglar. Este era un artista polifacético, es decir, era músico, bailarín, payaso, acróbata, bufón público de la época, difusor de los cantares de gesta. Podemos definir entonces a la literatura medieval como la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogidas por los juglares. Estas relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. Destaca el cantar de Roldán. En el género lírico resaltan los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII. Destacan también en el Trecento italiano el Dolce Stil Novo, con Guinizelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la famosa Divina Comedia. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Es importante mencionar que a finales del medievalismo surgió la figura del poeta italiano Francesco Petrarca, padre del humanismo y precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento, movimientos en los cuales también suele considerarse a Dante Alighieri. Muchos autores consideran a estos escritores pre-renacentistas. Finalmente, en el medievalismo surge también la figura del caballero, representado por la famosa obra Amadís de Gaula. Gracias por ver este video. Puedes suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales para compartir más conocimiento. Primera pregunta. ¿Qué acontecimientos ocurrieron en la época medieval? La caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. ¡Es correcto! ¡Traigan el pastelazo! Ya nos encontramos con la participante número 3 y 4. Procedo a la segunda pregunta. ¿A qué se denomina la literatura medieval? Qué pena, hago acá una corrección. Deben dejarme terminar la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? La respuesta.
Todo trabajo escrito en Europa. ¡Es correcto! ¡Tráiganla! Procedemos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los géneros mayores de la poesía lírica? A. Canción, himno. B. Elogia, canción, himno. C. Sátira, egloga, oda. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¡Es correcto! ¡Traigan el pastelazo! Así son. Procedemos a la cuarta pregunta. ¿Para qué se utilizaba la poesía lírica? Como para expresar los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo y los pensamientos. ¡Es correcto! ¡Traigan el pastelazo! Disculpe, se tiene que dejar echar el... Procedemos a la quinta pregunta. ¿La poesía lírica muestra la realidad? ¿Sí, no y por qué? Sí, porque el ser humano da una opinión según de su punto de vista. Es incorrecto. Sí, porque da el punto de vista del ser humano en su visión personal. Es correcto. Traigan el pastelazo. A la sexta pregunta. Nombre los 3 géneros menores de la poesía lírica. Madrigal, epigrama y letrilla. Es correcto. Traigan el pastelazo. Procedemos a la séptima pregunta. ¿Qué cuenta la narrativa en verso? Me voy a dormir. Cuenta la realidad o la no. Ay, yo digo que no, yo por ahí. Continuemos contigo. Cuenta la realidad o inventada, pero ajena al autor. Es más o menos. Es más o menos y yo les voy a dar la respuesta correcta. Cuenta la realidad que puede ser real o inventada, pero ajena al autor. Por lo tanto, ella fue la que respondió más acertadamente. El pastelazo lo recibirá la participante número 1. ¡Traigan el pastelazo! No tu pastelazo, mami. Tenemos a la octava pregunta. ¿Qué podemos encontrar en la literatura medieval española? Géneros de carácter popular y géneros de carácter culto. Es correcto, traigan el pastelazo. Procedemos a la novena pregunta. ¿Cuál es la característica principal de estos géneros? Para enseñar. No, espere, no. Para enseñar y para ser transmitidos. Es correcto, traigan el pastelazo. Procedemos a la 10ª pregunta. ¿Cuál es el objetivo de estos escritos? Transmitir modelos cristianos y comportamentales. Es incorrecto. Te la sabes. Transmitir valores cristianos y comportamientos. Es incorrecto. Las 12 ganan su pastelazo y la respuesta correcta es transmitir valores cristianos y ofrecer modelos de comportamientos. Procedemos a la 11ª pregunta. ¿En qué se basaba la característica de la imitación? Recogían una imitación. Es incorrecto. Te la das. Las 12 ganan su pastelazo. Primero ya porque ella fue la perdedora primero.